Hoy, en el segundo programa de Cabezas con Altura, nos visitan Yair Amador, central del Real Zaragoza, y Juan Villar, delantero de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque es semana de derbi, amigos. Hey, ¿cómo os quedáis? Este sábado, en el Municipal de La Romareda. Ellos quizá lo hagan mejor que yo. Y lo primero de todo, agradeceros que estéis sentados aquí en el sofá en Bow en esta semana de derbi. Vamos a empezar fuerte. Yair, ¿eres feliz en Zaragoza? Sí, mucho, la verdad. La verdad que estoy muy a gusto, muy feliz de la ciudad y bueno, muy a gusto con la familia también, que es muy importante que estén bien, que para mí al final, si ellos están bien, pues al final acabas estando tú también, con lo cual muy bien, muy feliz. ¿Y tú, Juan, are you happy en Huesca? Sí, creo que fue una decisión correcta en verano. Creo que tanto para mí como para mi familia necesitábamos un poquito de estabilidad y tranquilidad, y creo que el Huesca es un sitio para eso espectacular. ¿Cómo un futbolista vive la semana del derbi? Porque entiendo que no es un partido normal. ¿Se vive de forma diferente? Bueno, yo creo que es diferente porque, bueno, pues al final por lo que genera un partido de esta característica, un derbi, pero al final yo pienso que tienes que entrenar igual que cualquier otro partido, sabiendo que tiene un pelín más de especial, ¿no?, que otra jornada. Es un partido más. Yo creo que los derbis son siempre muy diferentes, ¿no? Creo que, bueno, he tenido la suerte de disputar algunos ya en mi carrera, y creo que esa semana, tanto como para el club, como para la ciudad, como para los jugadores, se vive un ambiente diferente en todos lugares. Y bueno, es muy bonito de vivir y bueno, eso es, al final es lo que te da la sensación esa del derbi, ¿no? Que la gente disfruta de manera diferente y bueno, también para los jugadores es diferente, está claro. A mí me gusta mucho la liturgia, el cómo te preparas antes de los partidos. Si tienes alguna manía, alguna de alguien que te acuerdas, o qué música escuchas, que también eso dice mucho. He tenido manías, pero ya es cierto que con la edad y con la experiencia, pues las manías se me han ido un poquito quitando, ¿no? Creo que al final cuando eres joven, cuando te funciona una semana, te funciona una bota o un tipo de bota, te pones la misma bota o te pones de la misma forma la espinillera. Eso lo he hecho cuando tenía 20 y pocos años, pero ya con la edad, pues eso ha ido todo quedando un poco al margen, ¿no? Pero es cierto que los jugadores solemos ser de muchas manías. O tú, en este caso, Yair, ¿cómo te preparas, en quién piensas, alguna manía que tengas? ¿Qué música escuchas? Que eso también me interesa. Bueno, pues yo realmente, más allá de tratar de estar concentrado en el partido, pues estoy pues con un compañero, con otros, bueno, tratas de charlar, de bueno, quitar un poco de los nervios que tienes encima previo a salir a jugar, pero en exceso, como muchas manías no tengo. Luego, bueno, obviamente pienso en mi familia, trato de estar pues eso, en el partido, pero charlando con los compañeros para hacerlo más ameno y que llegue el partido relajado, dentro de lo tenso que tienes que estar, pero lo más relajado posible. Yo a mi ángel de la guarda le digo, ven aquí a disfrutar conmigo el escenario. Y eso me relaja, está conmigo. Oye, ¿qué música escuchas? Bueno, al final escucho lo que van poniendo al vestuario, un poco de todo. Últimamente están poniendo mucho flamenco, bueno, van variando, ¿no?, con reggaetón, flamenco, y es lo que van escuchando. Bueno, vamos escuchando el vestuario y es lo que escucho yo, porque no me pongo nada individual, porque bueno, prefiero estar escuchando un poco lo que hablan los compañeros, la música de todos, y así es la música que escucho. Atención, pregunta trampa. ¿Qué fortalezas ves en el rival? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, creo que es un equipo joven, un equipo que al final está hecho, pues bueno, para intentar meterse en las posiciones altas de la clasificación, pero bueno, al final eso en segunda división es muy complicado, ¿no? Es muy difícil, y meterte esa presión desde el principio de temporada, pues creo que le está pasando un poco factura, y bueno, también es cierto que al Zaragoza la gente que mueve el equipo pues es mucha, y eso es una presión también muy añadida para el club y para los jugadores, ¿no? Entonces también eso también lo llevan a la espalda, ¿no?
y si no arrancan bien como no han arrancado ellos, pues le está costando, ¿no? Pero yo creo que tienen un equipo muy joven, con jugadores muy interesantes, que van a ser jugadores muy importantes dentro de 3-4 años, y bueno, yo creo que si se mete en una dinámica positiva, al final van a sacar resultados positivos, ¿no? La trampa viene ahora. ¿Te atreverías a decir alguna debilidad del rival o sabéis que la tienen? Bueno, sabemos que la tienen como todos los rivales, pero no te la puedo decir ahora mismo. Dime qué fortalezas ves en el rival. ¿Qué es lo que más te gusta de la Sociedad Deportiva Huesca? Pues yo creo que son un equipo que, bueno, son bastante directos, creo que lo tienen muy claro y creo que es uno de sus fuertes, que lo tienen claro, son muy directos y lo hacen bastante bien. Lo de incómoda llega en la cara B, que es esta. ¿Crees que tiene alguna debilidad? Hombre, al final, como todos los equipos, creo que sí la tienen y al final trataremos de dar con ella y de hacer daño por ahí. Pero te la guardas. ¿Qué referentes como jugadores has tenido? Pues desde pequeñito la verdad que me fijaba mucho en Roberto Carlos, por posición, porque jugaba de lateral izquierdo yo cuando era pequeñito y me fijaba mucho en él, me gustaba muchísimo. Luego también la personalidad que siempre ha tenido me ha gustado mucho. Luego ya al cambiar de posición pues sí que me he fijado mucho pues, en centrales como Pepe, como Thiago Silva, Sergio Ramos por supuesto, y son un poco la referencia que he tenido. Con lo de Roberto Carlos me he mordido la lengua, pero podemos cantar una canción también suya. El gato que está triste y azul. Esto era de Roberto Carlos, ¿no? Estas cosas le gustan más directo. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Era o no? Vale, ya está, me gusta. Me está mordiendo la lengua. Ya. Vale. ¿Y tú, Juan, qué referentes tienes? Pues bueno, creo que en mi carrera he tenido siempre de pequeño, siempre me ha gustado, bueno, en mi posición juego de delantero, ¿no? Y bueno, siempre me fijaba en Fernando Torres, bueno, delanteros Ronaldo, delanteros de Raúl. Bueno, siempre me han gustado mucho los jugadores españoles también, eso está claro. Villa, cuando también los años que hizo bueno, de todo tipo, ese tipo de delanteros. Y tú con una R más dices, pues ya lo tengo. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué es lo que más te gusta de esta bendita tierra aragonesa? Lugares, no sé, paisajes. Bueno, yo creo que bueno, si me hablas de lugares, te diría que Alquézar. La verdad que con mi mujer nos gusta ir bastante, bueno, a ver, cuando podemos. Y porque de hecho además nos casamos, bueno, celebramos nuestra boda, fuimos allí y nada, tengo ese bonito recuerdo de Alquézar. Y luego obviamente sí es cierto que de Aragón me gusta la gente, la personalidad de la gente, la verdad que siempre, tanto cuando estuve en mi etapa en Huesca como ahora aquí, bastante cercana, nos han hecho siempre la vida bastante cómoda y entonces la verdad que me gusta bastante la gente de Aragón. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de Aragón? Pues mira, creo que una de las cosas que me quedo creo que es la calidad de vida, ¿no? Creo que yo, bueno, he estado viviendo ya en el norte de la península y creo que una de las cosas fundamentales y lo que más me gusta del norte es la calidad de vida, ¿no? Creo que aquí hay una calidad de vida muy superior a la zona de Andalucía o a la zona de Madrid Baja y eso en el día a día es mucho de agradecer, ¿no? La gente es una gente muy simpática, amable y bueno, también muy a gusto y creo que si no viviera en Andalucía, que me gusta Andalucía, me tira a mi tierra, sería una de las zonas que me gustaría vivir porque creo que los años que he estado en el norte me ha gustado mucho. Bueno, pues entonces empate los tres, porque yo también soy de aquí, bueno, yo soy de la tierra, entonces qué voy a decir, no me queda otra. Así que gracias a los dos. ¿Y qué aficiones fuera del fútbol tienes tú? Pues aficiones fuera del fútbol realmente deportivas, te puedo decir que no hago nada más, aparte de bueno, ver partidos. El baloncesto también, bueno, lo sigo no mucho, pero bueno, antes me gustaba, me tiraba mucho y de vez en cuando voy siguiendo. Y realmente afición creo que son mis hijos, pasar rato con mis hijos y es lo máximo que hago después de estar entrenando, jugando, es echar rato con mi familia y mi mujer y mis hijos. Fuera del fútbol, ¿qué aficiones tienes? ¿A qué dedicas el tiempo libre?
Una de las aficiones que tengo es salir al campo, me gusta mucho salir al campo a pasear, a disfrutar de la naturaleza, y luego pues también me gusta jugar al pádel, practicar algunos deportes alternativos, también me gusta, pero me quedo con salir a disfrutar de la naturaleza. Me gustaría que uno de los dos me hubierais contestado, no sé, me gusta practicar fútbol americano. Es que eso al club le gusta. no es muy compatible. ¿No? Esquí, ¿no? Que También, pero que también no se puede, ¿no? ¿no? Está la cosa complicada. Y los aquí... martes a fútbol americano y los miércoles esquí. Cierto. Venga, y para terminar, ¿cómo veis vuestro futuro? No sé si ligado al fútbol o en paralelo con otras historias. Bueno, yo la verdad tengo un poco ahí bueno, tengo dudas, porque hay ciertas temporadas que me da por pensar, digo, hostia, pues después del fútbol voy a ver si me meto, bueno, voy a estar ligado en el mundo del fútbol, pero sí es cierto que claro, como son tantos años también pues eso de profesional, del mundo deportivo, de fútbol, digo, creo que voy a hacer algo opuesto totalmente, como, no sé, en la cocina me gusta bastante. Pero tampoco sé decirte realmente qué es lo que haré al final, ¿no? Entonces tengo ahí la duda de una cosa u otra, pero no tengo definido. Bueno, mi plato estrella te diría que unos huevos fritos y patatas fritas. ¡Un par de huevos! Un par de huevos. Vale. Yo quiero, a ver si, no sé si te quieres asociar conmigo, porque yo quiero montarme una albondiguería. Eso no existe. Albóndiga de todo tipo. Esto, joder, nos forramos, reconocerlo. Bueno, joder, todo sería verlo. Nadie confía en mí. Mi futuro a día de hoy, que ya cada vez está más cerca, ¿no? Creo que al final con la edad, pues ya tengo 34 para 35 años y ya se va viendo el final, ¿no? Empiezas a plantearte, ¿no? ¿Qué vas a hacer, qué no vas a hacer cuando termines? Es cierto que una de las cosas y de lo que mejor sabemos hacer, nos llevamos toda la vida, 15, 20 años jugando a fútbol, pues creo que al final lo más normal es que esté englobado un poco al deporte, ¿no? Al fútbol, no sé si como entrenador, en una dirección deportiva, no lo sé cómo será. Es cierto que también tengo mis inversiones y mis cosas hechas, pero a día de hoy cada vez me estoy planteando más, pues creo que al final irá un poco ligado con el fútbol, ¿no? Ahora os pido un deseo para esta temporada. Bueno, pues yo creo que un deseo para esta temporada sería tratar de lograr los playoffs y obviamente ascender. Aquí me encantaría. Miras altas en la vida siempre. Siempre. Voy a hablar por mí, no creo que, o bueno, también no sé si el club pensará igual, no creo que después de un año difícil que tuvo el club el año pasado, que fue un año complicado después de bajar de primera división y con unas expectativas altas, yo creo que este año hacer un año bonito y un año ilusionante y vernos entre los 10 primeros y tener opciones de poder jugar ese periodo durante todo el año, creo que sería un año fundamental para el Huesca, para otra vez volver a ilusionar a la gente, ¿no? Bueno, hasta aquí la entrevista, chicos, muchas gracias. Y ahora vamos a concursar en nuestro rosco Pasa el Derbi. Atención, empieza por E. ¿Quién marcó el primer gol de la Recopa de Europa Real Zaragoza-Arsenal de 1995? Pasa el derbi. Schneider. Contiene la M. ¿Quién es el jugador que ha vestido más veces la zamarra azulgrana de la Sociedad Deportiva Huesca en su historia? Pasa el derbi. Camacho. Empieza por L. Cancerbero que ha militado en los dos clubes y ha entrenado a uno de ellos y además tiene un parecido físico con el presentador, quizá con unos kilos menos él. Tommy Encono. Ah, hombre, Leo Franco. Leo Franco. ¡Acierta! Atención porque no os vais de vacío. Hoy ganamos todos, un regalo. Creo que no, que estás confundido. Bueno, ¿no? hace como el principio del partido, os intercambiáis. Claro, cada uno el suyo, hombre. Claro. Bueno, ¿lo podéis abrir? ¿Podemos abrir? ¿Se podéis abrir? Además, yo soy de brindar todos los días, nadie hay que brindar, siempre, desde que te levantas, con un café, con lo que quieras, ¿vale? Con un café de menta, pero brindar todos los días. La cosa a veces no mira, ¿sí bien? Brindamos.
Claro que sí, que no saben que están vacías. eso digo yo. Hacer brindis, yo soy testigo. Yo soy el árbitro. Pues yo soy el árbitro, pero eso es otra cosa. Bueno, muchas gracias a los dos. Placer. Suerte y disfrutar del fútbol y de la vida. Claro es que importante. sí. Ya nos vamos cantando y ya está. ¿Qué Pasará, el misterio habrá, puede ser mi gran derbi.